En Colombia, la Comisión de la Verdad, creada en el Acuerdo de Paz, se reunió a dos actores clave del conflicto: el ex jefe de los paramilitares, Salvatore Mancuso, y el ex guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Ambos hablaron sobre su responsabilidad en los crímenes cometidos durante el conflicto armado y pidieron perdón. El gobierno mexicano presentó una demanda a 11 empresas de armas en Estados Unidos por presuntamente facilitar el tráfico ilegal hacia su territorio. El documento presentado en un tribunal federal de Massachusetts alega que fabricantes y proveedores inundan el mercado con armamento atractivo para los cárteles. Continúa la persecución política en Nicaragua. La última en quedar fuera de la carrera electoral fue la ex reina de belleza Berenice Quesada, que aspiraba a la vicepresidencia. Con ella ya son 32 los líderes y dirigentes opositores detenidos, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco y como siempre un gusto acompañarlos. Comenzamos en Colombia porque en un acto virtual la Comisión de la Verdad, que forma parte de la justicia transicional, reunió a Timochenko, ex líder de la guerrilla de las FARC, y a Salvatore Mancuso, ex líder paramilitar, para asumir las responsabilidades y pedir perdón. Mancuso solicitó ser testigo en el caso de ejecuciones de civiles conocidas como falsos positivos. Este acto es resultado de los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado y las FARC tras más de 50 años de conflicto. Informa Luis Muñoz. Son hombres que se le están jugando todo por la paz. Continúan los esfuerzos para conocer la verdad de la guerra en Colombia y el miércoles vivió un día histórico. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex jefe de la guerrilla de las FARC, y Salvatore Mancuso, ex jefe de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, reconocieron responsabilidades y pidieron juntos perdón al país. Pues yo no tengo problema en seguirlo reiterando, y sé que eso va a tocar hasta el último día de mi existencia, seguir pidiendo perdón. Mancuso, quien está preso en una cárcel de Estados Unidos, ha pedido ser aceptado en el Tribunal Especial. Está a la espera de ser trasladado a Colombia, donde le señalan de coordinar más de un centenar de masacres. Mancuso habló de la responsabilidad del Estado en las muertes de líderes de izquierda y sindicalistas. La UP no fue exterminada por las autodefensas. Su gran victimario fue el Estado colombiano. La Comisión de la Verdad forma parte del Sistema Integral para la Paz, junto a la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Surgió tras los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC en 2016. Ante la comisión ya han comparecido 3 expresidentes y ha juntado a víctimas y victimarios en un conflicto de más de medio siglo que ha causado más de 9 millones de víctimas. ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes fueron esos políticos que todavía están en línea delgadita, pero no sabemos sus nombres? Pese a los esfuerzos, el conflicto no termina. Colombia vive el auge de las disidencias de la guerrilla y los paramilitares, además de otros grupos armados, que dejan más de 1.200 asesinatos de líderes sociales y excombatientes desde los acuerdos de paz de 2016. Vamos hasta México, donde el gobierno demandó a 11 fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses en un tribunal federal de Boston con el argumento de que sus prácticas comerciales, consideradas negligentes e ilegales, han provocado un gran derramamiento de sangre en su territorio. Este proceso podría durar años y el país también espera una compensación económica millonaria por parte de estas empresas. Según datos del Ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500,000 armas desde Estados Unidos y solo en 2019 fueron responsables de más de 17,000 homicidios dolosos en México. El gobierno de López Obrador especificó que no se trata de una demanda en contra del Ejecutivo, al que reconoció su esfuerzo por tratar de detener el tráfico ilícito de armas. Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores.
Vamos a América Central, porque en Nicaragua la noticia sigue siendo las detenciones de opositores y especialmente las de quienes aspiran a enfrentar al presidente Daniel Ortega. El más reciente caso es el de la candidata a la vicepresidencia Berenice Quesada, a quien el Ministerio Público ordenó arrestar y le prohibió aspirar a cargos públicos, acusándola de apología al delito de incitación al odio. Para hablar de este tema estamos con Israel Levites, es un ingeniero ambiental nicaragüense que es activista político y que está exiliado ahora en Panamá. Señor Levites, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. ¿Por qué acusan a Quesada de esos cargos? ¿Qué fue lo que dijo? En Nicaragua estamos en un estado donde se ha criminalizado a la oposición. Por lo tanto, cualquier persona que aspire a un cargo público y no sea un incondicional del régimen, inmediatamente se le inventan cargos. Lo de Berenice Quesada es absolutamente ridículo, al igual que las acusaciones de los otros 7 precandidatos que aspiran a la presidencia. Ahora, usted denunció la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en las elecciones de 2006, en las que su tío, el sandinista Heiti Levites, fue candidato en las de 2011 y 2016. ¿Qué hay de distinto en esta contienda electoral de este año? El 2018 en Nicaragua tuvimos un levantamiento social que terminó en el asesinato de más de 328 personas y un reporte de expertos internacionales en donde la dictadura de Daniel Ortega fue no solo acusada, se demostraron sus crímenes de lesa humanidad. Desde entonces el país ha venido una deriva autoritaria y lo que estamos viendo es cómo se va agudizando cada vez más y estamos frente a un proceso ilegal, ilegítimo, en donde el dictador se está autorreeligiendo y la comunidad internacional no pasa de comunicados, pero seguimos esperando algo sólido en medio de una organización criminal como es el Frente Sandinista, que simplemente se ha tomado al Estado nicaragüense. Ahora, Israel, ya van al menos 32 líderes opositores detenidos en el marco de las elecciones generales de noviembre, incluidos 7 precandidatos presidenciales. La mayoría de ellos están acusados de la nueva ley de 1055. ¿En qué consiste esta norma y cómo está impactando las elecciones? La dictadura ha generado un tridente de leyes represivas que son totalmente genéricas. Se habla, por ejemplo, que es prohibido aplaudir cualquier sanción en contra de un funcionario de la dictadura. O sea, escuchadme, es prohibido aplaudir en Nicaragua. Bajo esta serie de leyes espurias, cualquier ciudadano que exprese su criterio y esto no le parezca correcto a la dictadura, ya es sujeto de ir a prisión. Israel, ¿cómo ve el panorama de aquí a noviembre? ¿Qué va a pasar en Nicaragua? Pues creo que más de lo mismo. Represión, y creo que es necesario, es urgente que la comunidad internacional desconozca desde ya este proceso electoral, porque una elección no es un día de votación, una elección es todo un proceso y en Nicaragua se han violado absolutamente todas las normas que requiere un proceso electoral. Esto es sin precedentes lo que está ocurriendo allá y necesitamos que la comunidad internacional tenga también una reacción sin precedentes. No bastan los comunicados, necesitamos acciones concretas en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Nos están matando, nos están secuestrando, nos han quitado nuestro derecho a elegir. ¿Y qué es lo que quieren? Que el pueblo nicaragüense entre a otra guerra civil. Por favor, le hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los pueblos de otros países, apóyennos. Israel, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Nosotros continuamos con más información. La justicia brasileña ordena investigar al presidente Jair Bolsonaro por generar noticias falsas sobre las elecciones tras varias semanas de ataques contra el sistema de votación y asegurar que con el voto electrónico se puede cometer fraude. El magistrado Alexandre de Moraes de la Corte Suprema atendió una solicitud planteada por el Tribunal Superior Electoral fundamentado en la campaña de descrédito que el mandatario ha desatado contra las urnas electrónicas usadas en los comicios de Brasil desde el año 1996.
Vamos ahora hasta Cuba, donde solo este miércoles se registraron 98 muertes a causa del COVID-19, una cifra récord en la isla desde el inicio de esta pandemia. Pese a la vacunación en el país, también enfrenta un significativo aumento de los casos identificados principalmente en la provincia de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba. Este hotel, ubicado en el centro de Cuba, cuenta habitualmente con una alta ocupación en este periodo del año. Pero esta vez, los turistas fueron reemplazados por personas contagiadas con COVID. El establecimiento se transformó en un centro hospitalario y enfrenta desde hace varios días un flujo incesante de pacientes. Los contagios están disparados en la provincia de Ciego de Ávila y las autoridades han registrado casi 100 fallecimientos en tan solo 24 horas. La isla acumula más de 3.000 decesos desde el inicio de la pandemia. La tasa de incidencia en la isla, con una población de 11.2 millones de personas, es de 1.141 personas por cada 100.000 habitantes. La situación está complicada en Cuba. Esto debido a la variante Delta, que ha sido reportada por las autoridades en varios lugares del país, que hay todavía una cantidad significativa de población susceptible. Mientras tanto, las autoridades inoculan a la población apresuradamente. Las 2 vacunas más desarrolladas, Abdala y Soberana, comenzaron a ser utilizadas incluso antes de ser homologadas. La primera tendría una eficacia contra el COVID-19 de más del 92% después de 3 dosis, según el gobierno. Estamos en un momento ya, digamos, de pico, pero que realmente vaya disminuyendo progresivamente todas las personas hasta que lleguemos ya a la tan ansiada memoria de rebaño, la inmunidad de rebaño que estamos buscando, que a su vez lo estamos haciendo a través de la vacunación. La isla, bajo sanciones estadounidenses, trabaja con sus propias vacunas, que corresponden al 80% de su programa de inmunización. En Líbano, miles de personas se manifestaron en contra de la impunidad por parte de las autoridades tras la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto del año pasado, 2020, y donde 214 personas perdieron la vida y más de 6.000 resultaron heridas. En medio de estas protestas se registraron enfrentamientos con la policía en las cercanías del Parlamento. Según informó la Cruz Roja libanesa, decenas de personas resultaron heridas en estos altercados. Y es que las explosiones del puerto de Beirut golpearon también la arquitectura de la ciudad, pues arrasaron con buena parte de los edificios históricos responsables del encanto de esta capital libanesa. Un año después de la tragedia, se han renovado algunos edificios gracias a la acción de ONGs especializadas. En el corazón de la capital libanesa, el prestigioso Museo Sursock es uno de los edificios tradicionales más dañados por las explosiones en el puerto de Beirut. Después de un cierre forzado de 2 años, poco a poco está volviendo a la vida. La destrucción fue enorme después de las explosiones, sobre todo en el edificio principal, en el sótano y en las obras de arte. Recibimos el apoyo de la Fundación Alif y del Ministerio de Cultura francés, lo que nos permitió realizar renovaciones. Cerca de un centenar de edificios históricos resultaron dañados tras la explosión en el puerto. Es el caso de esta casa donde vive el padre Ibrahim Kasma. A él le ayudaron asociaciones especializadas en la restauración de edificios patrimoniales. Mi casa resultó muy afectada por las explosiones del 4 de agosto. Estaba inhabitable, no había muros y el techo dejaba pasar el agua. Beirut Heritage Initiative ha trabajado durante 3 meses para que, en la medida de lo posible, la casa recupere su carácter tradicional. Las autoridades libanesas hicieron un catastro de los daños unas semanas después del desastre, pero los propietarios se quejan de que aún no han recibido ninguna ayuda estatal. Hace aproximadamente un año los militares vinieron a inspeccionar las instalaciones. Nos prometieron ayuda, pero fueron las asociaciones de la sociedad civil las que realmente ayudaron con las reparaciones. Beirut Heritage Initiative y otras ONGs han logrado reparar el 30% de los edificios históricos de Beirut. El resto sigue destruido o inaccesible. En más de la mitad de los casos fueron los propietarios quienes realizaron las reparaciones. En el resto fueron las asociaciones que trabajaban en el terreno, incluida Beirut Heritage Initiative, las que hicieron el trabajo. Para ello nos hemos asociado con otras fundaciones. La UNESCO, por su parte, financió la rehabilitación de edificios protegidos pertenecientes al Estado.
Y hablemos ahora de los Juegos Olímpicos de Tokio. El colombiano Anthony Zambrano ganó la medalla de plata en los 400 metros planos. Por otra parte, por primera vez desde 2004, la final de voleibol masculino no tendrá a Brasil como uno de sus protagonistas. La selección rusa, que compite bajo la bandera del Comité Olímpico de ese país, derrotó a los sudamericanos. Los rusos se medirán al vencedor del partido entre Francia y Argentina y competirán por la medalla de oro el día sábado. De esta manera llegamos al final del informativo. Continúe con nosotros. France 24 en español sigue creciendo. Desde julio de 2020,